Para poder tener una idea de el mensaje de Daniel, es necesario haberlo leído en toda su plenitud. Me he encontrado con un fenómeno en las diferentes iglesias, casi en todas las iglesias donde he ido a compartir este seminario, he encontrado un fenómeno. Hasta los niños chiquitos se saben las historias de Daniel del 1 al 6. Pero del capítulo 7 al 12, Daniel es un perfecto desconocido. Yo no sé cuántos, si yo les preguntara específicamente de qué trata el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 12, si ustedes pudieran decir así en un resumen. Es más, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si alguien les preguntara, alguien que no sabe de la Biblia, y les dijeran, oye, oí de un tal profeta Daniel, que dicen que escribió en la Biblia algunas cosas muy interesantes. ¿De qué trata ese libro? ¿Qué le contestarían ustedes? Historia del mundo, dice aquí uno. Historia profética del mundo. Profecías del juicio de Dios. Los reinos que la tierra ha tenido. Bueno, ya por lo menos no estás lejos del reino, hermano. Miren, la verdad que es necesario entonces leer a Daniel, pero desde una perspectiva que el mismo profeta quería presentar. ¿Cuál es el mensaje que Daniel nos presenta? O en otras palabras, ¿cuál es el mensaje que Dios quería que nosotros, al leer el libro de Daniel, lo cogiéramos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros captemos al leer el libro de Daniel? Es muy importante. Para poder captar ese mensaje, como les dije, es necesario leerlo varias veces. Por eso es que les pedí que lo lean 5 veces. ¿Sí? Ahora, una cosa que van a notar es que hay un tema recurrente. O sea que vuelve y vuelve y vuelve y aparece de una forma y otra, todo enfocado en un término, ¿verdad? Se llama et ketz en hebreo, el fin, hasta el fin. Todo el libro de Daniel va en una dirección y va caminando hacia un punto. ¿Hacia dónde? Hacia el fin. Todas las profecías van enfocadas hacia dónde? Hacia el fin. Es más, la palabra ketz, kes, en arameo y en hebreo, se utiliza 32 veces en el Antiguo Testamento. 32 veces aparece esa palabra en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Pero de esas 32, 14 veces se utilizan en el libro de Daniel. Ustedes ya se pueden imaginar que en un libro de 12 capítulos utilice casi la mitad de las veces que aparece esta palabra. Entonces, para ese libro, esa palabra debe ser muy significativa. Ahora, esas son las veces que aparece la palabra escrita, pero la idea y el concepto del fin están permeando todo el libro. Abran su libro de Daniel, por favor. Abran sus Biblias en el libro de Daniel. Y nada más, como dicen, para muestras un botón. Y es para que ustedes aprendan a usar el método teológico que yo les dije. Van a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Daniel. Háganse la pregunta, ¿dónde está el fin aquí en estos dos primeros versículos del libro de Daniel? ¿Dónde está la idea o el concepto del fin en este pasaje de Daniel? Capítulo 1, versículos 1 y 2. Léanlo y entonces traten de decirme dónde está la idea o el concepto del fin aquí en estos dos primeros versículos del libro.
No busquen la palabra que es, nunca la van a encontrar, porque esa está en hebreo. La idea o el concepto del fin, ¿ok? Eso es lo que tienen que tratar de encontrar. El Señor entregó en sus manos. ¿De qué está hablando ahí? ¿Del fin de qué? Del fin de la nación de, de Judá. Ahí está hablando. El libro empieza con el fin. ¿El fin de quién? El fin de la nación judía. Al entregarla, ¿dónde? En manos del rey de Babilonia. Y fíjense bien cómo termina el libro. Capítulo 12, versículos 13. Y ahí aparece 2 veces la palabra en hebreo y en español también. A ver, ¿qué dice? ¿Tú irás hasta dónde? Et ketz, dice en hebreo. Reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo? Al fin de los días. El libro empieza con el fin y termina con el fin. Con el fin de una nación, pero con el fin final, ¿verdad? Con el fin de los fines, ¿verdad? 12:13. Ahora, si cogemos el capítulo 1, tan solo en el capítulo 1, fíjense bien, aparecen varias veces esa palabra eketz, nada más para que lo tengan como una referencia, ¿verdad? En el capítulo 1 van a leer en el versículo 5. Dice, el rey señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que, ¿cómo dice? Al fin de ellos. Y luego en el capítulo 15, después de que Daniel pide 10 días, que se le concedan 10 días de prueba, dice, el 15 dice que, y al cabo, ahí la palabra al cabo en hebreo es etketz, al final de los 15 días, de los 10 días, perdón, pareció el rostro de ellos mejor. Y luego, el capítulo termina también con un fin. El versículo 21, ¿dónde está la idea del fin o del concepto del fin ahí? En el versículo 21, 1:21. El fin del reinado Babilonia, porque aquí ya está iniciando un nuevo reinado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el capítulo 1 tiene todo su centro en el ¿qué? En el concepto del fin. Ahora, en el capítulo 2, les hago la pregunta, ¿dónde está el fin? Ahí es bien evidente, nada más póngase a pensar, ¿de qué trata el capítulo 2? Del sueño de Nabucodonosor. ¿Dónde está el fin allí? ¿Eh? ¿Al fin de qué? Cuando viene la piedra y destruye todos los reinos y Dios establece un reino que nunca jamás será corromperá, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahí el concepto del fin está que después de ti vendrá uno y después de ti vendrá otro reino y otro reino. Cada vez hay un fin, pero termina con el fin de todos los fines, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, acuérdense que el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a tratar de ilustrarlo aquí, ¿verdad? Aquí, en este capítulo, el 2 está relacionado con ¿qué? Con el 7. Y acuérdense, aquí habla de la piedra, pero aquí habla, y vamos a ver las relaciones, vamos a hacer lo que llama un tipo de paralelos que van a existir entre todos estos que son los vínculos, son los enlaces que se establecen entre capítulo y capítulo. No es nada más un capricho que uno se le diga eso es así, sino vamos a ver después en el estudio más detallado de los capítulos los vínculos o los enlaces que existen entre cada uno de los capítulos. Entre el capítulo 3 y el capítulo 6, si ustedes se acuerdan, se habla de ¿qué? De la liberación, ¿verdad? ¿De quién? De los 3 jóvenes y de quién más? Y de Daniel, ok. ¿Dónde está el fin aquí? ¿Dónde está la idea o el concepto del fin en estos 2 capítulos?
Cuando son ¿qué? Son liberados. Está hablando del fin de aquellos que son fieles y también está hablando del fin de aquellos que no son fieles. ¿Qué pasó con aquellos que aventaron a los 3 jóvenes al horno de fuego? Cayeron muertos. ¿Y qué pasó con aquellos que tramaron y hicieron que Daniel fuera echado al foso de los leones? Bueno, recuerden, el libro de Daniel fue escrito en una época donde en la mente de todos aquellos cautivos decían, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué si nosotros somos el pueblo escogido de Dios, por qué estamos aquí en el cautiverio? ¿Por qué nos están tratando mal, Señor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi tío, mi abuelo fueron pecadores? Señor, yo trataba de andar en tus caminos y yo soy el que estoy sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo yo, Señor? ¿Y por qué los malos nos están haciendo sufrir? Eso era lo que estaba en la mente de la gente que estaba cautiva ahí en Babilonia. Y el mensaje es para ellos, así como también para nosotros que estamos en condiciones iguales. Aquellos 3 jóvenes hebreos, por ser fieles a Dios, ¿qué les pasó? ¿Fueron echados a dónde? Al horno de fuego. Daniel, por ser fiel, ¿qué le sucedió? Echado al foso. Por ser fiel a Dios, mira lo que me está pasando, Señor. Por ser fiel a Dios, Señor, estoy aquí, ahora condenado a que me echen al horno de fuego. Y ahí viene el mensaje de esperanza. Sé fiel. El Dios del cielo va a hacer justicia contigo y te va a liberar. Va a traer para ti la salvación. Y para los impíos que juzgaron, que hicieron todo lo demás, que aparentemente salieron ganadores, Dios también tiene un fin. Ese es el mensaje, ese es el concepto del fin que se está expresando aquí en estos capítulos. Y aquí, ¿verdad? Son 2 capítulos muy interesantes. ¿Están hablando de qué? De juicio. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos centrados en el concepto del fin. Aquí está hablando entonces del fin de los fieles en contraste con el fin de los que no son fieles. Y aquí está hablando también del fin de 2 monarcas. Fíjense bien, un monarca que se humilla y que reconoce que no hay otro Dios más que el Dios del cielo y que lo alaba, lo glorifica, y este es el contraste de otro monarca que no reconoce, que no adora, que se burla y que, vamos a decirlo así, profana los utensilios del templo en una orgía de esas bacanal, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando de que hay un fin para este tipo, para el fin del que se humilla y para el fin de aquel que no se humilla. En un quiasmo, lo que está en el centro, como lo vamos a ver más adelante, eso supuestamente dicen que es lo más importante. ¿Qué es lo que está en el centro del libro de Daniel? ¿El capítulo qué? 7. El tema central sobre el cual gira todo el libro de Daniel está en el capítulo ¿qué? 7. Y vamos a analizar más adelante que la estructura del capítulo 7 también tiene una estructura quiásmica y vamos a ver dentro de ese quiasmo cuál es el quiasmo cuál es el centro de ese quiasmo. En el capítulo 8 también está hablando acerca del fin. Aquí habla, en este capítulo, el capítulo 7, está hablando del fin del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Una visión donde una bestia viene. Primero, ¿qué bestia? Capítulo 7, estaba ya hablando del 7. Primero, ¿qué? Un león, después, un oso, un leopardo, una ¿qué? Bestia indescriptible, y después de eso viene ¿quién? Después viene una visión, bueno, viene el cuerno pequeño, sí, pero después Daniel tiene una visión de cosas ¿dónde? Allá en el cielo. Y allá en el cielo es una visión de juicio, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante porque otros de los elementos que tienen su centro en el libro de Daniel es
precisamente este concepto. Y en esa visión del juicio, el Hijo del Hombre recibe un reino que después es entregado a los santos del Altísimo. Y todo eso sucede en el fin. ¿Sí? El centro, estamos hablando ahorita del fin. En el capítulo 8 incluso se utilizan varias veces la palabra el fin. No tengo tiempo porque se me va, pero cuando lo estén leyéndolo ustedes se van a acordar cuando vayan viendo esos términos. En el capítulo 9 también se habla del fin de la nación judía, porque ahí se dan 70 semanas tan determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Se está diciendo cuánto tiempo se le está dando para ello. Y aquí también se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo va a durar toda la prevaricación y la asociación de tu pueblo y todo lo demás? Le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces ahí va a venir el fin, precisamente el fin de toda la injusticia y todo, y por eso es que acá se dice, están 70 semanas destinadas para varias cosas, y luego acá en el capítulo 10 nos está hablando precisamente de otro tipo de fin, el fin de la nación que está presentándose allí, que está en la época de los reyes persas, y cómo se va esta visión hasta el capítulo 11, donde se termina precisamente en el tiempo del fin, y acá se nos dice cómo va a ser este tiempo del fin. Busquen por favor el capítulo 12, porque ese es el capítulo que tiene todo, está todo centrado en derredor del concepto el fin. Fíjense bien, en el versículo 40 del capítulo 11 viene el pensamiento. Cuando uno lee se va a dar cuenta de que el versículo 40 es el contexto del capítulo 12, versículo 1. Dice, pero al, ¿qué cosa? Ahí está otra vez la palabra etketz, al fin del tiempo, al fin del tiempo. Y luego dice en el versículo 1 del capítulo 12, ¿qué dice? ¿Y qué? En aquel tiempo se está refiriendo al fin del tiempo que se inició en el capítulo 40. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? Fíjense bien, el tiempo del fin es un tiempo de ¿qué? De angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta que entonces, pero en aquel tiempo otra vez se vuelve a iniciar, se vuelve a señalar el mismo punto. ¿Será qué cosa? Libertado tu pueblo a todos los que se hallen escritos en el libro. Y luego en el versículo 4, después dice, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y luego Daniel pregunta al Señor, capítulo 6, versículo 6, ¿cuándo será qué cosa? El fin de estas maravillas. Y luego en el versículo 8 otra vez vuelve a decir, y oí, más no entendí, y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Otra vez el concepto del fin. Y luego dice, el ángel le responde, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpios, emblanquecidos y todo lo demás. Y finalmente dice, tú irás, versículo 13, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo? Si ustedes se fijan, el capítulo 12 tiene todo su centro ¿en qué? En el fin. El libro de Daniel entonces, ¿verdad? Es un libro que tiene su centro en el fin. Déjenme explicarles otra cosa muy interesante del libro de Daniel, que es muy interesante. Uno dice, el capítulo 7 al 12 es ¿de qué? Profecía. Sin embargo, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 6, estos libros, estos capítulos, aunque están, su énfasis central es histórico, también estos capítulos son tipológicos. ¿Y qué quiere decir eso tipológico? Que son profecías, son prefiguraciones de eventos que van a venir en el futuro, que están, vamos a decirlo así, descritos en la vida y en los eventos que sucedieron precisamente en estos capítulos. Aquí se está hablando, ¿verdad?, del momento de la crisis que va a vivir el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que está prefigurado por Daniel y por los 3 jóvenes hebreos. Lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 2, ¿verdad? Es obvio, si ustedes se fijan, que allí Daniel, junto con sus compañeros,
están incluidos dentro de todos los caldeos, los sabios, los adivinos y todos encantadores y magos que están, y por culpa de estos engañadores, Daniel y sus compañeros son condenados por un decreto que de muerte. Todo eso son elementos tipológicos que tienen que ver y que se van a repetir en el futuro. En el capítulo 3, ¿verdad? Está presentando también una cosa bien interesante. Fíjense, es una tipología maravillosa. La vamos a conectar con Apocalipsis. Nabucodonosor ordena hacer una ¿qué? Una imagen. Y a esa imagen, ¿verdad? Ordena que todo mundo ¿qué? La adore. Da un decreto que todo aquel que no la adore va a ¿qué? Va a morir. ¿Y a qué le recuerda eso? Apocalipsis 13, donde dice que ¿verdad? El anticristo ordena ¿qué? Que se haga una imagen y que todo el mundo la adore. Bueno, ahí está la tipología. Son eventos que vivió el profeta, pero están prefigurando al pueblo de Dios en el tiempo del fin lo que va a suceder. Y precisamente estos eventos son cogidos por el profeta Juan y reinterpretados a la luz de los eventos que sucedieron en el libro de Daniel, que tienen una relación completamente directa a este capítulo. En el capítulo 4 está presentando también a Daniel y Nabucodonosor, y vamos a ver lo que va a suceder con algunos reyes y gente poderosa en el tiempo del fin. Habrá algunos reyes y gente poderosa que finalmente reconocerán y aceptarán al Dios verdadero, como también aquí en el capítulo 5 nos presenta el otro elemento. Y el capítulo 5 también es un capítulo muy, muy interesante que se repite en el capítulo, en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? ¿De qué trata el capítulo 5? De Belsasar, de la fiesta esa. ¿Quién fue el que conquistó? ¿Quién fue el que vino? Los medos, pero Ciro, ¿verdad? El rey de Persia, ¿verdad? Darío, el sobrino, el tío de Ciro, fue el que conquistó, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ciro para conquistar Babilonia? Desvió el río, secó el río Éufrates, ¿verdad? Y él, el rey del oriente, fíjense bien, porque Ciro, bueno, no tenemos el mapa aquí, pero en el mapa vamos a ver que Persia está ubicado hacia el este de lo que será Babilonia, en otras palabras, hacia el oriente. Ciro con sus ejércitos tuvo que venir del oriente, seca el río de Babilonia y entra y toma control de Babilonia, y Babilonia cae. Lean Apocalipsis 16 y van a darse cuenta de que precisamente otra vez un Ciro, pero ya no es el Ciro terrenal, sino es un Ciro celestial, viene del oriente, seca a Babilonia, el río Éufrates, que es el que alimenta a Babilonia, que le da, y eso hace que caiga Babilonia, y entonces se presenta la caída de Babilonia. Todos esos elementos son, ¿qué cosa? Tipológicos que están representados en este capítulo. Y en el capítulo 6 igual tiene que ver con un decreto de muerte. Acuérdense que de que se da aquí está relacionado con el mismo Daniel. Uno donde ordena que adoren y otro donde ordena que no adoren. O sea que por un lado y por el otro va a haber fuerzas que van a presionar el tiempo del fin, obligando a unos que adoren a un Dios falso y otros que no adoren al Dios verdadero, y esas fuerzas son las que se van a conjuntar para que nosotros en el tiempo del fin pasemos lo que dice aquí, un tiempo de angustia. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, ahora en el centro, pues, del libro, dijimos, está enfocando hacia una dirección. ¿Y cuál es? El fin. Ahora, viene la pregunta, ¿y por qué el fin? ¿Por qué en el libro de Daniel
todo se centra en el fin. ¿Cuál es la razón por la cual el libro de Daniel se centra todo su mensaje proyectándose, dirigiéndose hacia un evento que se conoce con el nombre de el fin? Bueno, la razón es que el fin es importante en el libro de Daniel porque en el fin, en el tiempo del fin y en esos fines determinados por Dios en diferentes épocas, Dios ha establecido un ¿qué? Un juicio. El fin es importante porque en el día final Dios va a hacer un juicio donde las cosas se van a pesar, se van a ver, se van a juzgar por la verdad y con justicia. Volvamos al capítulo 1 de Daniel y vuelvan a hacer la pregunta. Ahora yo sé que va a ser mucho más fácil porque ya fueron viendo cómo ir sacando estos conceptos. Hagan la misma pregunta a los versículos 1 y 2. ¿Dónde está la idea del juicio aquí en estos dos versículos? No. Acuérdense, el concepto es sitio. El juicio. El Señor entregó en las manos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí? ¿Haciendo juicio a quién? Al pueblo de Judá. ¿Por qué? Por sus pecados. ¿Sí? Dios está haciendo un juicio allí. Al entregarlos en las manos de los caldeos, está Dios haciendo un juicio sobre su pueblo. ¿Verdad? Ahí empieza. Y si ustedes buscan el concepto del juicio, bueno, allí donde dice Nabucodonosor, llévamelos, entrénamelos, al final de 3 años hazle un examen. ¿Qué es eso? Es un juicio para evaluar a ver si sirve la cosa. Daniel cuando le pide a el Melzar, que es el príncipe encargado de los eunucos, o sea, de los estudiantes de la Universidad de Babilonia, de donde Daniel estaba, Daniel le dice, pruébame cuánto tiempo. 10 días. Y al final de los 10 días hazme ¿qué? Hazme un juicio. ¿Sí? O sea, ahí está. Aprendan entonces a leer en la Biblia y a buscar esos conceptos. Ahora viene la pregunta, nada más para enseñarles. ¿Dónde está Dios en el capítulo 1? ¿Dónde ven a Dios ustedes ahí? No. Nada más pregúntese en el capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Dónde está Dios ahí? A ver. No me lean por ligero, por favor. Lean, traten de decir qué dice aquí y luego expliquen. ¿El Señor qué? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Dios está haciendo ¿qué cosa? Juicio. ¿Qué nos dice de Dios aquí? Entonces, el libro de Daniel en el capítulo 1, que Dios es un juez que hace juicio. ¿Dónde está Dios allí en el capítulo 1? Además, ¿dónde ven a Dios allí? Nada más para que vean, por ejemplo. Muy bien, ¿qué hace Dios entonces aquí? Es un Dios que da gracia a sus hijos, a su pueblo. ¿Qué más? ¿Qué nos dice de Dios entonces aquí? Que Dios es el que da conocimiento, que da, ¿qué cosa? Inteligencia. Bueno, ahí están haciendo teología ya. Están sacando lo que dice de Dios este capítulo. Podemos preguntar también, ¿qué nos dice del pecado? ¿Qué dice del pecado aquí? Versículo 1, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? El pecado tiene consecuencias. ¿Cuáles son? Cautiverio, ¿verdad? ¿verdad? Hay algo que no dice aquí. Aquí dice que Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón ser, ¿qué cosa? No contaminarse. ¿Sí? Pero dice la tradición judía
que fueron 70 jóvenes príncipes escogidos que fueron llevados a Babilonia. Y la pregunta, ¿dónde están los otros 66? No, ahí estuvieron. Solo 4 de esos 70 propusieron en su corazón mantenerse fieles y firmes, no importa qué suceda. Los demás simplemente dijeron, bueno, pues, ¿qué más? Y hermanos, eso nos está diciendo algo. Acuérdense que esto es tipología. ¿Se acuerdan que les dije? Es tipología. ¿Qué nos está diciendo de qué va a pasar con la iglesia en el tiempo del fin? Muchos van a sucumbir ante las presiones del mundo. Solo aquellos que como Daniel se propongan en su corazón ser firmes y ser fieles a Dios, no importa lo que pase, son aquellos que por la gracia del Señor van a mantenerse firmes en el tiempo de angustia, en el día final. ¿Ok? ¿Qué dice del hombre? Pueden sacar, vean aquí, ahí está Nabucodonosor, ahí está Daniel y sus compañeros, ahí está Melzar, el príncipe encargado de ellos, ¿verdad? ¿Qué nos dice del hombre? ¿Qué nos dice de la nación judía? Son seres humanos. Muy bien, el hombre cuando se decide ser fiel puede servir a Dios, Dios le puede dar, en fin. Cuando el hombre no es fiel, ¿qué sucede? Es entregado y llevado a cautiverio, hay castigos, en fin. Ahí está, concepto de pecado, concepto de hombre, concepto de Dios, salvación, está el mismo elemento. Eso es hacer teología al leer, ¿qué cosa? La Biblia, ¿sí? Muy bien, eso vamos a ir más adelante, vamos a ir señalando conforme vayamos avanzando. Pero entonces ustedes pueden ver que la idea central es ¿qué cosa? El fin. Pero el fin porque hay en el tiempo del fin ¿qué cosa? Un juicio. Y el concepto del juicio está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Porque en el capítulo 12 la idea del juicio dice, y tú Daniel irás, te vas a descansar. ¿Y qué va a pasar? ¿Te vas a qué? A levantar. ¿Y qué es eso? Es un juicio. Juicio. Y en el juicio Daniel es encontrado digno de qué? De ser resucitado. Ahí está el concepto del juicio, ¿captan? Y si analizamos cada uno de esos capítulos, ¿verdad? Vienen uno tras otro. Ahora, aunque Dios está anunciando que en el tiempo del fin va a haber un juicio y que ahí todas las cosas, todas las injusticias, todo lo malo que nos han hecho, todas aquellas falsos que nos han levantado, todas las injusticias y maldades que nos hicieron, van a aclararse. El punto es, y Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa es una pregunta que se hace muy interesante en el libro de Daniel. Eh, el concepto de la espera. El concepto de la espera. En el libro de Daniel se pudiera preguntar, ¿dónde está la idea de la espera? Aquí en el capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo? Y el Señor entregó en sus manos. Si ustedes se fijan, eso hay que verlo dentro del contexto de la historia bíblica. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo llevó por un proceso de 40 años allí, lo mete en la nación, ¿verdad? En la tierra de Palestina, en ese territorio, y desde que ellos entran y toman posesión de Palestina hasta el momento que son llevados en cautiverio, estamos hablando aproximadamente de 1440 antes de Cristo,
cuando entran en Canaán, aproximadamente, esa es la fecha, va a haber 1400, bueno, más bien más en el 1400, porque se calcula que va para allá por 1445, 44, según los datos históricos, fue cuando salieron del Éxodo, 1450, números redondos, pero 40 años tuvieron, así que allá por principio, 1400 antes de Cristo, entra el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra de Palestina. Hasta el año 587 antes de Cristo. Estamos hablando allí aproximadamente de ¿cuántos años? Como 950 años. Esa es la paciencia divina. Dios estuvo esperando que la nación se arrepintiera, que cambiara, y cada vez un esfuerzo, y viene un profeta, y viene otro, y jueces, y todo, y reyes, y reinos, y se dividen, y caen, y todo, se levantan. Finalmente, como dijo el profeta Jeremías, hasta que no hubo más remedio, Dios los entregó. Ese es el concepto de la espera divina. Pero también nosotros como seres humanos a veces estamos esperando de que Dios actúe. Dios tiene mucha paciencia, cerca de 1000 años, cerca de 1000 años. Pero por el otro lado, nosotros cuando estamos esperando que Dios actúe, como que quisiéramos que apurarlo ya, Señor, ¿cuándo? Y en el libro de Daniel, precisamente, ese concepto es el concepto importante. Aprender a esperar y confiar que cuando llegue el tiempo, Dios va a actuar. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de ese, es entregado aquí en el capítulo 1, versículo 1, Judá es entregado, pero si ustedes ven en el capítulo 1, versículo 21, se nos presenta un concepto ahí muy interesante. Dice, y continuó Daniel, ¿hasta cuándo? Hasta el año primero del rey Ciro. ¿Qué sucedió en el año primero del rey Ciro? Lean Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3. Esdras, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito que todos en todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová de los dioses de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado, en fin, todo lo demás. ¿Qué es lo que sucedió entonces en el primer año de Ciro, rey de Persia? ¿El decreto de qué? De que regrese otra vez del cautiverio. 70 años de espera. El concepto de la espera. Y ahí está también el concepto de la espera, donde Nabucodonosor le dice, por 3 años, edúcamelo. Ahí están. Señor, permítenos 10 días para que vea si hay alguna diferencia en nosotros. Y hermanos, es una espera, en el libro de Daniel, el concepto de la espera es una espera angustiosa. La idea de espera en el libro de Daniel no es una espera como hay algunos que están allí en la hamaca, ¿verdad? Meciéndose y con un coquito ahí, esperando, ¿verdad? No, esa no es la espera de la que nos habla el libro de Daniel. La espera de Daniel es una espera como cuando precisamente Daniel al final de los 10 días, ¿y qué va a pasar? ¿Me van a permitir? Y luego, ¿verdad? Cuando se da el decreto, ¿verdad? De los 3 jóvenes. Aquí. Bueno, aquí mismo. ¿Se acuerdan? Que hay un decreto donde mandan matar a quienes?
a todos los sabios. Y Daniel va, Señor, espera tantito, dame tiempo. Aquí en el capítulo 3 se ve el contraste, la actitud del cristiano, aquel que espera en Dios, donde pone su vida en las manos de Dios y dice, Señor, aquí estoy esperando, y la actitud del mundano. Con que ustedes no quieren adorar a esa imagen, pues ahorita mismo voy a ordenar calentar 7 veces ese horno y voy a ordenar que todos esos músicos toquen. Y si ustedes inmediatamente no se arrodillan, quiero decirles que en este momento van allá. La actitud del mundano, quiere las cosas right now. O como dicen en México, de volada, ¿verdad? Las cosas rápido. Esa es la actitud. El ser humano le gusta todo, fast food, todas las cosas, rápido, rápido. Vamos a casarnos rápido, rápido. Y el divorcio, rápido, ¿verdad? Así es el ser humano, ¿verdad? La actitud mundana es ya. La actitud del Hijo de Dios es esperar y confiar que Dios es el que va a hacer. La actitud dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Y dice, ¿cómo dice? Te desesperas dentro de ti, dice, espera en Dios, ¿verdad? Y luego dice ahí el Salmo, dice que esperad y confiad que yo soy vuestro Dios. Bien, entonces, aquí este es el concepto, ¿verdad? El concepto de la espera se mantiene, fíjense bien, en el capítulo 7, los santos del Altísimo tienen que aguantar un reino que viene, otro y otro y otro, y después un cuernito que les da una serie de problemas, que los desbarata, dice, los hace pedazos y los persigue por tiempo y la mitad de otro tiempo. Y Señor, ¿hasta cuándo? Dice. Y fíjense bien, el capítulo 8 es precisamente el capítulo de la espera. Llega un momento en el libro de Daniel que aún hasta los ángeles se desesperan, Es interesante. Hay momentos cuando hasta los mismos ángeles se desesperan. Fíjense bien que allí, en el capítulo 8, versículo 13, porque dice que este cuerno pequeño se engrandeció y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, prosperó, entregó el ejército, echó por tierra, todo hizo cuanto le dio la gana, dice, y le fue bien. Entonces, le dice un santo, un kadosh en hebreo, que hablaba, y otro de los santos respondió, no está hablando de seres humanos, está hablando de quiénes, seres angelicales. ¿Y qué pregunta hace? ¿Hasta cuándo va a durar la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora, entregando el ejército y el santuario para ser pisoteados? La expresión matai en hebreo es una expresión de desesperación, de angustia, como la que la persona, ¿verdad? Cuando se refiere a Dios, Señor, ¿hasta cuándo tengo que estar aguantando esto? Es la desesperación que surge del corazón de alguien que está esperando que Dios haga algo y no lo hace nada. Y ahí hasta los mismos ángeles, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer? Mira, tu pueblo está siendo perseguido, pisoteado, tu verdad está siendo trastornada, cambiada. Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? Y ese concepto de la espera va, capítulo 9 son 70 semanas, capítulo 10 son 3 semanas, Daniel angustiado, orando, y luego después viene el tiempo del fin, donde finalmente Dios aquí es donde responde a esa espera. Y después viene, ¿verdad?, el concepto del conflicto. El concepto del conflicto está igual allí. Vuelvan allí nada más otra vez al capítulo 1, versículo 1 y 2. Hagan la pregunta, ¿dónde está la idea o el concepto del conflicto allí en este párrafo?
¿Dónde está el conflicto? A ver, ¿en dónde está el conflicto? Babilonia, ¿contra quién? Contra Jerusalén. Ese conflicto es el mismo conflicto que se vuelve a coger allá en Apocalipsis, y es la Babilonia, la madre de todas las rameras, y la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios contra el otro, los seguidores de Babilonia. Es el mismo conflicto. Y ese conflicto no solamente se refleja, hermanos, como, como, como lo pueden ver aquí, porque ese es un conflicto a nivel personal. Fíjense bien que ese conflicto va directamente a la vida, al estilo de vida de uno. Y el tiempo se me va, desgraciadamente, pero fíjense bien, en el versículo 1, versículo 5 de Daniel 1:5, dice que, y les señaló el rey, ¿qué cosa? Ración. No sé si se acuerdan ustedes que en el libro de Jonás, ahora en la lección del trimestre pasado, se utiliza esa palabra, señaló, y el autor o el que hace eso señaló a un pez, señaló a una planta, señaló a un qué, a un gusano. Es Dios el que señala, y esa palabra, señalar, es un concepto donde Dios es el único que designa algo con autoridad. En el capítulo 1, curiosamente, de Génesis, Dios dice que les señaló el alimento que debían de comer, ¿verdad? Versículo 1 dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán, ¿para qué? Para comer. Dios señaló la dieta que tienes que comer. El rey ahora está señalando otra dieta. Y ellos, el pueblo de Dios, tiene que decidir, ¿cuál dieta voy a comer? ¿La dieta del mundo? McDonald's, Pizza Hut, Diet Coke, todo esto, fast food, o la dieta que Dios señaló. Yo tengo que decidir. ¿A quién vas a adorar? Tengo que decidir. Ese conflicto se manifiesta en nuestra vida diaria y se manifiesta en todos los aspectos. ¿A quién vas a hacer caso? ¿Al patrón que te dice ven el sábado a trabajar? ¿O Dios que te dice 7 días, 6 días trabajarás, pero el séptimo es de qué? Reposo para Jehová tu Dios. Es ese conflicto que se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Y ese conflicto, si ustedes lo analizan, está aquí en el capítulo 2, está en el capítulo 3, en el capítulo 6, en el capítulo 7 no se diga, el capítulo 8, y ese conflicto se va hasta el capítulo 12, cuando ese conflicto llega a su, vamos a decirlo, expresión final. Y precisamente este conflicto sucede en el momento cuando aparece en la escena Miguel. Miguel. Viene la pregunta, ¿quién es Miguel? La palabra Miguel en hebreo, Micael, quiere decir ¿quién como Dios? Es una expresión de asombro, de admiración, ¿verdad? Esa expresión, Micael, es la misma expresión de Mica Yahweh. ¿Quién como tú, oh Dios? Es la misma expresión que se utiliza allí en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, cuando las mujeres, después de aquel evento maravilloso de que cruzan el mar, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel es liberado en una forma maravillosa, y donde la nación, el ejército egipcio es ahogado y hundido en el mar, las mujeres empiezan a cantar y adorar a Dios. Y fíjense bien, allí en el capítulo 15, versículo 11, la expresión exactamente es la misma expresión, pero ahora refiriéndose a Jehová. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Mica Yahweh,
¿quién como Jehová? Y en Daniel es Micael, ¿quién como Dios? Ahora, la pregunta es, el libro de Daniel tiene un personaje central aparte de Daniel. ¿Quién es este personaje central que está a lo largo de todo el libro de Daniel, pero de una forma muy interesante? El libro de Daniel presenta a Miguel, a Cristo, ¿verdad? En cada uno de los capítulos. Y si les preguntara, ¿dónde está Daniel en todo esto? ¿Dónde está Daniel en el capítulo 1? ¿Dónde está Miguel, perdón? Entregando a su pueblo. ¿Dónde está en el capítulo 2? Está en la piedra, pero también está revelándole el sueño a Daniel, ¿verdad? ¿En dónde está en el capítulo 3? ¿Se acuerdan de que había cuántos? Uno semejante a quién? Ahí está Cristo, fíjense bien, cumpliendo su palabra. Jesús dijo, no voy a quitar problemas de ti, contigo voy a estar ¿dónde? En la angustia. Dios no nos ha dicho que nos va a quitar de problemas, nos va a liberar de todos los problemas, no. Dios dice, yo no te voy a liberar de tus problemas, yo voy a estar contigo en los problemas y te voy a dar fortaleza para qué, para que los venzas. Dios no me dice, te voy a escudar para que ningún problema te pase, no. Dios dice, contigo yo voy a estar. En el capítulo 4, ¿dónde está Miguel? El ángel que viene, ejecuta. ¿Dónde está Miguel en el capítulo 5? Ahí no se le ve, ahí nada más, ¿qué cosa? Ahí está la mano, nada más. En el capítulo 6, ¿dónde está? Cerrándole la boca a quiénes? A leones. ¿Dónde está el capítulo 7? No, aquel hijo del hombre que se acerca ¿qué? Al anciano de días. ¿Dónde está el capítulo 8? Está con el príncipe de los príncipes diciéndole a Gabriel, Gabriel, enséñale a este la visión. En el capítulo 9, hermanos, ¿dónde está? Está en el Calvario. Será quitada la vida al Mesías a la mitad de la semana. Ahí está Jesús. En el capítulo 10 es ese hombre de lino blanco. En el capítulo 11, ahí está en los conflictos entre el rey del norte y el rey del sur. Pero vayamos al capítulo 12 y rápidamente vamos a ver qué nos dice allí en el capítulo 12, que es el libro, es en el capítulo donde finalmente Miguel hace algo y donde aquel personaje que está tras bambalinas actuando y que no se ve claramente, finalmente dice aquí, en aquel tiempo, ¿qué va a pasar? Se levantará ¿quién? Se levantará Miguel. ¿Quién es él? El gran príncipe, el Zar Sarim, ¿verdad? Que está de parte de los hijos de tu pueblo, pero ese levantar, fíjense bien, de Miguel, porque curiosamente también el rey del norte dice se levantará, ¿verdad? Versículo 44, el 11, pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará sus tiendas en el palacio entre los mares y el monte es glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto tiene que ver con eventos que están señalándose acá en el capítulo 12, donde dice, Miguel se va a levantar y será tiempo de angustia. Ahora, dice que Miguel se levanta y que va a haber un tiempo de angustia. Esa palabra, tiempo de angustia, es una palabra muy interesante. En el hebreo, esta expresión se usa también para describir el momento cuando una mujer está dando a luz. Ahí en Jeremías está hablando también de ese momento, dice, ¿por qué se ponen pálidos los rostros como si estuviese una mujer dando a luz, que se pone las manos en la espalda y empieza a gritar? Es ese tiempo de angustia, está describiendo esa palabra exactamente. Es un tiempo como el momento cuando la mujer está dando a luz. Esa angustia que está viviendo la mujer es la angustia que todo ser humano va a sentir. Pero curiosamente, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿qué va a pasar? Dice, pero en aquel tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Será qué cosa? Liberado. Y eso usa exactamente la misma palabra que en la Biblia se usa
cuando finalmente la mujer, después de estar en esa angustia, en esa desesperación, en ese sudor y en esos gritos de dolor que está la mujer deseando morir porque no puede el niño nacer, y finalmente el niño sale y es, ¿qué cosa? Liberado. ¿Y qué va a pasar en aquel momento de angustia, cual nunca ha existido? Cuando Miguel se levante a defender a su pueblo, y su pueblo en esos momentos angustiosos, clamando a Dios, pidiendo ayuda porque ven que la destrucción viene y que no hay quien les ayude. El pueblo de Dios será, ¿qué cosa? Liberado. Y hermanos, es una comparación, una figura muy hermosa, porque la mujer, después de haber pasado por ese momento angustioso y que le presentan a ese niño llorando, vivo, lo coge y ¿qué cosa? Lo abraza y lo pone contra su pecho y dice, valió la pena todo lo que sufrí, porque aquí tengo el fruto de ese sufrimiento. Cuando entremos por las puertas de Perla, de aquella gran ciudad, y que nos encontremos con Jesús, todos los redimidos, hermanos, diremos también, valió la pena ser fiel, valió la pena proponernos en nuestro corazón ser fieles como Daniel y ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les ayude a mantenerse firmes y fieles hasta el